Sí, mira, soy Rocío, hola, ¿cómo estás? Ujú. Yo me quedé en el 3. Habíamos visto lo que es reversible, irreversible, y eso lo entendí. Bien, Pero después la consigna, a ver cuál era, perdón. La consigna 3, pero de la teoría y ácido y base, y pH. bien. A ver, para que lo miro. Bueno, Bien, a ver, para que les voy a compartir, así estamos todos viendo lo mismo. Ah, para que le toque pedir eh, a Carlos. Ya lo miramos. Yo mientras tanto quería hacer una consulta, no es de los trabajos prácticos, pero no sé si me podías responder vos o tal vez algún compañero, Sí, que estaban hablando en los grupos y vi que hay como un examen eh, o como un cuestionario en la parte de los parciales. sí. No sé con qué hay que hacerlo, si hay tiempo, porque se llenó de mensajes de grupo y nada, me hicieron quilombo. Yo al tanto de eso no estoy porque no estoy en las clases. Puedo preguntar de última, pero no sé si alguno de los chicos sabe. Dice que es un cuestionario que se abrió el 29 de abril y que se cierra el 4 de mayo. yo solo tengo entendido que es un examen prueba, es nos habían dicho que nos iban a dar para probar, y ahora lo subieron y dijeron que era un examen prueba, algo de eso. Ah, bueno, gracias. Bueno, ahí está. A ver. Bien, ahí pueden ver correctamente, sí. Yo a mí por lo menos todavía no se me cargó. Ahí está re bien. Dale, buenísimo. Bueno, acá estamos entonces en el 3 de ácido base, ¿sí? Y pH. El 3 que dice, dados los siguientes pares de electrolitros, ¿sí? O sea, en cada una de estas consignas les va a dar 2 electrolitros. En este caso tenemos, por ejemplo, en el 1 tenemos ácido clorhídrico y ácido acético, ¿sí? Les da la fórmula y a su vez les da la constante ácida. Y te dice, plantea la reacción de ionización o de disociación según corresponde en cada uno, ¿sí? Eso, a ver si no me equivoco, ustedes lo habían visto. En este caso, disociación es para los compuestos iónicos, ¿sí? Y ionización para los compuestos covalentes, que se van a diluir en agua, ¿sí? Más allá de esa diferencia, ¿en qué se basa lo que es reacción de ionización o disociación? Ver cómo se separan en estos casos, por ejemplo, de ácidos, en este caso son ácidos bibásicos y bases, ver cómo se separa lo que está en negrita, ¿sí? Eso que ustedes tienen en negrita es, a ver, creo que se lo decían acá más abajo. No se los aclara. Pero bueno, esa sustancia que ustedes tienen en negrita, ¿sí? Eso es lo que ustedes deberían disociar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el primero, ¿cuál es la de ionización o disociación? En el primero nosotros tenemos, a ver,
tenemos, por ejemplo, para el 3, 1, el ácido clorhídrico, que es el hidrógeno y cloro, ¿sí? A eso nosotros lo queremos disociar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a separar el hidrógeno del cloro? En este caso, hidrógeno por un lado, y por el otro lado el cloro, ¿sí? Uno con carga positiva y uno con carga negativa. Acá se estarían formando iones. Esa sería, por ejemplo, la primera parte, ¿sí? Ahora, después te dice, plantear la expresión de su constante en aquellos casos que correspondan, ¿sí? ¿Por qué dicen aquellos casos que correspondan? Porque la constante, la K es la constante, ¿sí? A su vez podemos tener un tipo de constante que es para ácidos que se llama Ka, o un tipo de constante que es para bases que se llama Kb, por ejemplo. Pero tanto K como Kb son constantes de equilibrio, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos hablando de una constante y que acá te pide que expreses la expresión de esa constante, ¿sí? En esa constante de equilibrio solamente se va a dar en aquellas sustancias que sean reversibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre el equilibrio se daba en reacciones reversibles. En este caso, esta ecuación es irreversible, ¿sí? Porque no tiene vuelta hacia atrás, o sea, es en un solo sentido. Ahora, ¿cómo nos podemos dar eso a simple vista, dar cuenta de eso a simple vista? Vemos los valores de las constantes, ¿sí? Vemos que acá nos dice la constante ácida del ácido clorhídrico es, por ejemplo, mayor a 1. O en este caso, si tiene 2, sería mucho mayor a 1. Entonces, ¿se recuerdan? Cuando una constante es, en este caso ácida o básica, mayor a 1, significa que no presenta equilibrio químico y por ende que es irreversible. Entonces, en este caso del ácido clorhídrico, nosotros no podemos expresar, no podemos o no debemos porque no corresponde, la expresión de la constante de equilibrio, ¿sí? En este caso no. Pero ¿qué pasa en el segundo caso? Que es el ácido acético, dentro del primer apartado. En el ácido acético, nosotros tenemos todo este grupo, que es el CH3COO. Todo ese grupo, ¿sí? Se llama acetato, o ion acetato. Y después tenemos acá el hidrógeno que está marcado como negrita. Nos da una constante ácida de 1,8 por 10 a la menos 5. Por ende, ese valor es menor a 1, ¿sí? No nos indica, pero nosotros lo debemos saber, esto es notación científica, ¿sí? Eso me indica que es menor a 1. Entonces, como es menor a 1, tengo una doble flecha. ¿Por qué? Porque la reacción es reversible. Como es reversible, tenemos equilibrio químico y por ende podemos expresar la constante, ¿sí? Ahora bien, en la primera parte, ¿cómo se va a ionizar en este caso? Sacamos lo que está en negrita, en este caso el hidrógeno, que pasa a formar parte de lo que es un protón, o el hidrogenión, creo que lo han nombrado, más, por el otro lado nos queda todo el ion acetato, ¿sí? CH3COO. Y todo esto nos queda como un anión, ¿sí? Ahora bien, como dijimos recién, ¿cómo se expresa la constante ácida en este caso? Bueno, la constante ácida, siempre sabemos que cualquier constante, en este caso la constante ácida, ¿sí? Es igual a ¿qué? A la concentración, en este caso molar, ¿de qué? De los productos, en este caso hidrógeno, por la concentración del otro ion, que en este caso es el acetato, CH3, del ion acetato, ¿sí? Dividido, en este caso la de dos reactivos, que es la concentración del ácido acético, que es todo el compuesto del inicio. A su vez, no se olviden, en este caso no es necesario porque son todos unos, los coeficientes estequiométricos que van adelante, ¿sí? O los moles que van adelante, esos siempre van elevados a estas concentraciones. ¿Qué quiero decir? Si nosotros tenemos 2 moles acá adelante, por ejemplo, de hidrógeno, esto va a ser hidrógeno, y acá arriba va a haber un 2 de al cuadrado, ¿sí? Eso también cumple con la regla, digamos.
Y bueno, si ustedes lo quieren hacer más completo, lo cual estaría bien, que decimos que esta Ka, ¿sí?, es igual a 1,8 por 10 a la menos 5. O sea, borramos Ka y ponemos 1,8 por 10 a la menos 5 es igual a ¿qué? A todo esto, ¿sí? Y esa es cómo se expresa la constante en estos casos, ¿sí? Después, eso es lo que tienen que hacer en todo el resto de los ejercicios. Después, en el B, pregunta, ¿cuál estará más disociado o ionizado? ¿Sí? ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, te lo indica ahí, te dice, justifica tu respuesta en base a la K. ¿Cuál va a estar más disociado o más ionizado? ¿Eso qué significa? ¿Cuál va a estar más desplazado hacia la derecha? ¿Sí? Siempre que hablamos de ionización o disociación es porque se desplaza hacia la derecha, ¿sí? ¿Y de qué manera nosotros lo podemos saber? Mirando la K. En este caso, la K, ¿sí? Creo que lo vieron en el teórico, o sea, si la Ka es mayor a 1, significa que está más disociado hacia la derecha, y te diría casi completamente disociado hacia la derecha, ¿sí? Como en este caso. Fíjense que no vuelve, ¿sí? La flecha no vuelve, porque es irreversible. Ahora, si tiene una constante ácida menor, significa que no va a estar completamente disociado, sino que va, en el sentido de la reacción, va a ir y volver, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el que está más disociado o ionizado? Siempre el que tenga mayor Ka. O en el caso de una base, siempre el que tenga mayor Kb. ¿Sí? Eso lo miran con la K, que te indica el grado de disociación o de ionización. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luciana. Te hago una Hola. consulta. Sí. En estos compuestos, ¿no por lo general se combinan con el agua? Sí, bueno, ustedes lo han visto siempre combinado con agua. Sí. Sí, bueno, sí, se me ha pasado. En todos estos compuestos siempre se lo combina con agua en la parte de los reactivos. ¿Sí? También, eso está a buen punto. Ahora, si nosotros, por ejemplo, combinamos algo con agua, es por eso que ustedes a veces esta sustancia del protón que llamamos nosotros, a veces la pueden ver así. Esta sustancia es exactamente la misma, ¿sí?, que este hidrógeno. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque ustedes cuando tienen en los reactivos, que ustedes lo dicen, en realidad pasa eso, ¿sí? Siempre se disocia en agua, por ahí esto lo hice medio resumido, siempre va a estar disociado en agua, disuelto en agua. Ustedes acá de este lado tienen agua, ¿sí? Por ejemplo, ácido clorhídrico más agua o el ácido acético más agua, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen agua de este lado de la reacción, luego, por ejemplo, pierden este hidrógeno, ¿sí?, que es lo que les indica acá en negrita. Pierden ese hidrógeno. ¿Ese hidrógeno a qué se va a unir? A una molécula de agua. Por eso es que tenemos esta sustancia que es, si ustedes se dan cuenta, es una molécula de agua más un hidrógeno, por ejemplo, ¿sí? Eso siempre pasa así. Sí, si ustedes lo ven, perdón, tienen que expresarlo de esta manera, ¿sí? Y en las constantes gracias por avisar, en la constante de equilibrio, cuando ustedes lo plantean, ¿sí?, van a tener el agua a la izquierda, en este caso, van a tener el agua a la izquierda, pero recuerden que no se pone, esto se debería poner acá, porque está del lado de los reactivos, ¿sí?, por agua, pero el agua, recuerden que no se pone, ¿sí?, en la expresión de equilibrio. ¿Por qué no se pone? Porque está en estado líquido. Todas aquellas sustancias que estaban en estado líquido o en estado sólido no se incorporan o no se tienen en cuenta a la hora de sacar la constante de equilibrio, ¿sí? Son solamente aquellas sustancias que son acuosas, como por ejemplo las que están presentes acá. Bien, en esto que yo les estaba diciendo en el B, que cuál es el más disociado o ionizado, concuerda con el D, ¿sí? El D, que te pregunta cuál es el más fuerte, siempre el más fuerte va a coincidir con, en este caso, por ejemplo, el que sea irreversible, ¿sí? A ver si tienen... Bien, en el caso que sea irreversible, ¿sí? Que sea, por ejemplo, la constante mayor a 1. Y si no, y si ustedes tienen, por ejemplo, 2, como en el caso del 3, del 3,3, que ustedes tienen dos valores de constante, es decir, no es que una es mayor a 1 y la otra es menor. Acá ustedes tienen dos constantes. Entonces, en estos casos, van a mirar la que tenga mayor K, o sea, mayor valor, el que sea más grande,
¿qué va a ser? Va a ser el que esté más disociado o más ionizado, y a su vez va a ser el más fuerte, ¿sí? Siempre el más fuerte coincide con el valor de la K, con el mayor valor de K, ¿sí? Eso también se responde de la misma manera. Y bueno, en el C, ustedes por ahora han visto, o sea, pH, ¿qué significa? Por ahora en este punto no tienen que calcular un valor de pH, ¿sí? No tienen que usar las fórmulas en este punto 3. Por lo que entiendo, no. Porque no te dice calcular. Te pregunta qué medio, ¿sí? ¿Qué medio se generará en base a su ionización e disociación? Puede ser ácido, básico o neutro. Recordemos, si es ácido, era menor a 7. Siempre hablando de escala de pH. Si es básico, mayor a 7, y si es neutro, si es 7. ¿Sí? A su vez, eso en cuanto si nosotros hablamos de cálculo, pero ustedes ¿cómo pueden saber, sin ningún tipo de cálculo, si estas dos reacciones van a ser, o van a dar un medio, ácido, básico o neutro? Van a mirar del lado derecho los productos, ¿sí? Si ustedes tienen protones o hidrogeniones, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Del lado derecho, eso te va a brindar un medio ácido. Ahora, de manera contraria, si ustedes del otro lado tienen en los productos OH, ¿sí? Ese medio va a ser básico. O si ustedes, esto siempre es básico, siempre del lado de la derecha, o si ustedes no tienen ninguno de los dos compuestos, ni protones, ni oxidrilos, van a tener un medio neutro. ¿Sí? Muchísimas gracias. No, de nada. Voy a mirar una cosa, cualquier cosa me preguntan de esto o de lo mismo. Hola, Luciana. Sí. Mira, a mí me pasa de que, por ejemplo, sé diferenciar el ácido y la base, pero me cuesta diferenciar por ahí cuál sería la base conjugada o el ácido conjugado, por ejemplo. Bien. A ver, nosotros, si vos identificás en una reacción, ¿sí? Primero identificamos siempre el ácido y la base, hablando de los reactivos, ¿sí? Ahora, si vos, una vez que identificaste eso, lo que tenés que hacer es ver qué le sucedió. Si perdió protón, si se dio el protón o si lo aceptó, ¿sí? Y de esa manera ver qué molécula o qué sustancia vos te quedó del lado de los productos. A ver si encuentro algún ejercicio para que lo podamos ver. Ay, no, este no era. Por En ejemplo, el 2 sí. del 3 hay alguno. Bien, el par ácido base conjugado. Bien. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen, ustedes ven entonces la teoría de Brewster-Lowry, como te dice acá. Bien. ¿Y qué tienen entonces? Ustedes siempre definen que un ácido es aquella sustancia que va a ceder protones, ¿sí? O que va a ceder estos hidrógenos positivos. Y por el lado contrario, la base va a ser la sustancia que va a captar esos protones o esos hidrógenos, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, en el A, nosotros tenemos el ácido acético, este lo van a ver, es muy común, ¿sí? Más agua. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Bueno, si bien se llama ácido acético, acá no les dan el nombre, ¿sí? Pero tenemos dos sustancias. Una de ellas va a ser ácida y una va a ser básica, o va a ser la base, ¿sí? Y del otro lado vamos a tener el ácido conjugado o la base conjugada, que siempre son por pares, digamos. Entonces, por ejemplo, nosotros acá tenemos, ¿cómo sabemos si es ácido o básico? El agua, si se los han dicho, no recuerdo, pero ténganlo presente, el agua puede actuar como ácido o como base. Entonces, si ustedes arrancan directamente analizando el agua, seguramente se les va a complicar porque puede dar cualquiera de las dos opciones, ¿sí? Puede actuar como ácido o como base. La manera más fácil para arrancar a hacer estos ejercicios es viendo el compuesto que no es el agua, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos este compuesto, ¿sí? Podemos reconocer que lo que va a perder en este sentido es el hidrógeno, ¿sí? Y si no lo podemos reconocer a simple vista, vemos la reacción en su totalidad. ¿Qué podemos llegar a analizar? Que tenemos este compuesto, recién lo estuvimos haciendo igual, tenemos este compuesto que es el ácido acético, reacciona con agua, ¿sí? ¿Qué le pasa a ese ácido acético, a todo este compuesto? Le falta el hidrógeno, fíjense que acá le falta el hidrógeno. Entonces, por eso podemos llegar a deducir que este compuesto perdió el hidrógeno, ¿sí? Seguramente ustedes no sepan de cada uno qué le pasa, pero para eso está la reacción completa, para que ustedes vean qué es lo que le ocurre, ¿sí? Si gana o si cede algún tipo de sustancia. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Vemos que esta sustancia perdió un hidrógeno, y ese hidrógeno se lo cedió, o sea, este hidrógeno que perdió, se lo cedió al agua, ¿sí? Eso es lo que ocurre. Entonces, sabiendo esa condición de que este compuesto perdió o que cedió un hidrógeno, ¿actuaría como ácido o actuaría como base? Actuaría como ácido. Actuaría como ácido. Entonces, este va a ser nuestro ácido en esta reacción, ¿sí? Por ende, necesitamos una base en esta reacción que va a ser el agua. El agua, le decimos, es base. ¿Puede ser ácido? Sí, pero en esta reacción no, porque ya tenemos un ácido, ¿sí? Entonces, acá hay una manera por ahí sencilla pero errónea de indicarlo, que es, bueno, si este es el ácido, ¿sí? El compuesto derivado del ácido va a ser ahora nuestra base conjugada, que es esta, ¿sí? Esa sería por ahí como la manera más sencilla que uno tiene de identificar. Dice, bueno, este es mi ácido. Ahora, como perdió, se transformó en base conjugada, ¿sí? Y por ende, como esta era mi base, ¿en qué se transformó? Ahora en un ácido. Siempre los pares van a ser así. Si es ácido, pasa a base conjugada, y si es base, pasa a ácido conjugado, ¿sí? Ahora, ¿qué explicación tendría esto? Bueno, esto que es el ácido, ¿sí? Que lo identificaron bien, este ácido tiene la capacidad de perder o de ceder ese hidrógeno. Por eso lo cedió, ¿sí? Acá era ácido. Ahora, ¿qué es este compuesto? ¿Sí? Es el derivado de este ácido inicial. ¿Pero qué le pasa a este compuesto acá? No tiene el hidrógeno. Entonces, como no tiene el hidrógeno, ahora tiene la capacidad de aceptar ese hidrógeno que perdió. Por eso, como tiene ahora la capacidad de aceptar un hidrógeno, que en realidad lo tenía y lo perdió, pasa a ser una base conjugada, porque las bases tienen la capacidad de aceptar hidrógenos, ¿sí? O bueno, protones. Ahora, lo mismo pasa con el agua. Vos decís, ¿por qué dijimos que es base? Bueno, porque este era ácido, ¿sí? La base, ¿qué le pasa? Va a aceptar, o sea, el agua. ¿Por qué es base? Porque va a aceptar un protón, ¿sí? Un hidrógeno. Entonces, ¿por qué es base? Porque va a aceptarlo. Ahora, cuando ya lo aceptó, como es en este caso, ¿sí? Ya no es más una base, pasa a ser un ácido conjugado. ¿Por qué? Porque ahora que ya lo aceptó al hidrógeno, tiene la capacidad de cederlo nuevamente, ¿sí? Es como que ahora se cambian los roles. Es esa la explicación, ¿sí? Por eso pasa a formar lo que es un ácido conjugado. No es un ácido propiamente dicho, porque en realidad proviene o es derivado de una base, ¿sí? Pero tiene capacidad de ácido porque tiene la capacidad, en este caso, de ceder ese hidrógeno, ¿sí? Así tienen que hacer con el resto. No sé si tienen duda en alguno particular. Para darse cuenta tienen que ver eso, que la reacción completa, ¿sí? Si ustedes agarran esto solo y dicen, ¿qué hace? ¿Ganó o perdió?
quizás no sepan, seguramente no sepan. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ver toda la reacción completa, ver qué le sucede, este es el amoníaco, ¿qué le sucede al amoníaco con respecto al agua? ¿Perdió o ganó? Bueno, acá el amoníaco vemos que tiene NH3. Luego de la reacción con el agua tiene NH4. O sea que ganó, incorporó un hidrógeno. Como lo incorporó, ¿qué podemos decir? Se aceptó, bueno, en este caso, al aceptar, ¿sí?, se transforma en una base. ¿Por qué? Porque este amoníaco tiene la capacidad de aceptar hidrógenos. De hecho, lo aceptó, ¿sí? Entonces, si esta es la base, este va a ser mi ácido conjugado. Y por ende, si esta es mi base, ahora el agua va a actuar como ácido, ¿sí? Y del ácido, que es el agua, este va a ser nuestra base conjugada. ¿Sí? Así se va a ir analizando todos los ejercicios. ¿Quedó un poco más claro? ¿O querés que veamos alguno? Sí, gracias, ahí lo entendí. Bueno, genial. ¿Podría explicar el apartado 5? Sí, de ácido base. 5 más abajo. Sí. Uy, tengo que borrar esto. Bien, el 5. Este 5, ¿no? Sí. ¿Para qué voy a borrar? Bien. El 5 y el 6 me parece que eran muy similares. A ver qué dice. El esquema representado debajo indica la concentración de protones, o hidrogeniones, presentes en una disolución de ácido clorhídrico. ¿Sí? O sea, esto que son, cada puntito, lo que te está diciendo es que cada puntito es una de estas sustancias. Es un hidrógeno o un hidrogenión que liberó, ¿sí? Un protón, quiero decir. De molaridad M. O sea, te está diciendo que esto tiene una cierta molaridad M, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir, si tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10, ¿sí? Esta es como la situación inicial, o sea, la situación que te presenta, esta es, por ejemplo, tiene 10, te libera 10, ¿sí? Si se duplica la molaridad de la disolución, se duplica la molaridad, o sea, que estamos hablando de soluciones, ¿ustedes lo vieron? Sí, lo vieron, en el trabajo 2, ¿cuál de los siguientes esquemas, o sea, el A, el B, el C o el D, representa mejor el resultado de la disolución? ¿Sí? Acá lo que te está diciendo es que se duplica la molaridad, ¿sí? Entonces, ácido clorhídrico. Lo que teníamos el ácido clorhídrico, que vimos la fórmula más arriba, este es el ácido clorhídrico, ¿sí? ¿Se va a disociar en qué? En protón más cloro. Acá lo que a nosotros nos interesa es este protón, ¿sí? Entonces te está diciendo, vos tenés una concentración, por ejemplo, ácido clorhídrico 3 molar, que en el 3 molar se liberan 10 protones, se liberan 10 de estas sustancias, ¿sí? Si ahora te dice, en vez de 3 molar, tenés una solución duplicada a su molaridad, por ejemplo, 6 molar, ¿sí? Entonces, si vos tenés una solución de 6 molar, ¿qué le va a pasar con estos protones? Teóricamente lo que tendría que pasar, si vos, ¿qué es esto 3 y 6 molar? Es lo que vos tenés de esto, ¿sí? Entonces, si vos tenés el doble de esto, en este tipo de ejercicios, si vos tenés el doble de esto, vas a tener el doble de esto y el doble de esto, ¿sí? Entonces, se entiende que en tu nueva concentración, ¿sí?, que ahora vamos a ver cuál de estas 4 situaciones es, en cuál de ellas tenés el doble de protones, ¿sí? Acá teníamos 10, dijimos, 10 protones, que esta es la situación inicial, o sea, cuando nosotros teníamos 3 molar, ¿sí? Ahora, habría que buscar en cuál de estas situaciones tenemos qué cosa. El doble, ¿por qué? Porque duplicamos la molaridad, ¿sí? Entonces, si duplicamos la molaridad, se supone que se duplica, vamos a decir erróneamente, la cantidad de ácido clorhídrico, y se duplica entonces esta concentración que tenemos de protones, ¿sí? Por eso, si se duplicó la molaridad, ¿cuál de estos correspondería mejor? El que tenga el doble, ¿sí? ¿Qué cuál va a ser? Acá hay que ponerse a contar los puntitos. La D. La D, creo que era la D, ¿sí? No los conté. La que tenga 20, ¿sí?
Bien, la D tiene 20, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que esta solución tiene una, podemos decir, una concentración de 10 protones, y en la nueva concentración que está al doble, tenemos 20 protones, ¿sí? ¿Qué es lo que te indica ahí? Y el C tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, claro, no llega a 20. Ese es el 5. Creo que el 6 es similar. Te dice la concentración de, ahora lo que van a ver es concentración de oxidrilos, ¿sí? De OH. Presentes en una disolución hidróxido de hidróxido de sodio. Acá es lo mismo, o sea, ustedes por ahí quieren ver eso, o les hace falta ver eso, qué relación tiene el ácido clorhídrico, el hidróxido de sodio con estas concentraciones de oxidrilos. Entonces, perdón, me acordé. Teníamos hidróxido de sodio, en este caso, este es el 6, ¿sí? Hidróxido de sodio, ¿qué nos va a liberar? Nos va a liberar sodio, por un lado, sodio positivo, como catión, más OH, que son los oxidrilos. Entonces, lo que nosotros tenemos acá, estos puntitos que nosotros tenemos acá, son oxidrilos, ¿sí? Lo mismo. Acá tenemos una molaridad M, podemos pensar lo mismo, que tiene 3 molar, ¿sí? Si se duplica la molaridad, hacemos lo mismo, duplicamos la molaridad, por ejemplo a 6 molar. ¿Cuál de los siguientes esquemas representa mejor el resultado de la disolución? Bueno, acá por ejemplo, en la situación inicial, tenemos ...24, me parece, si no conté mal, 23, 24, ¿sí? Puntitos. Entonces, si se duplica la molaridad, ¿sí? ¿En qué cuadrito, o sea, cuántos puntitos nosotros tendríamos que tener? Si se duplica ahora la molaridad. 48. 48, ¿sí? Esto lo conté bien y son 24, deberíamos obtener algún cuadradito, alguna situación donde se encuentren 48 puntitos nuevos. ¿Qué serían estos puntitos? Los oxidrilos, ¿sí? Entonces, si nosotros acá tenemos 24, si lo duplicamos deberíamos tener 48. Y acá te pregunta, ¿cuál de los siguientes esquemas representa mejor? ¿Hay una respuesta correcta acá? No, no hay ninguna correcta, porque ninguno da 48. Exacto, ¿sí? Entonces acá no tenemos respuesta correcta, porque no tenemos 48 puntitos, ¿sí? Así se entienden estos dos. Bien, ¿alguna duda más de esto? Cuando ustedes quieran, me dicen. O sea, en el 6, ¿cuál de los siguientes esquemas representa mejor el resultado de la disolución? O sea, que ninguno. Ninguno, ¿sí? Ah, ok. ¿Puede ser el 8? Sí. De esto mismo, ¿verdad? Este 8 me decís. Sí. Bien. Bien, acá ya tenemos que calcular pH y pOH, ¿sí? A ver si hay... Bien. Esto que yo les hice acá,
que es, esto siempre lo tienen que tener presente cuando es pH, ¿sí? Ahora lo borro. Pero ¿qué tienen que saber? Que siempre para analizar pH, nosotros vamos a ver las concentraciones de protones, ¿sí? Que liberó, o bueno, de esta sustancia, que liberó un ácido, o la concentración de oxidrilos, de estos OH, que liberó un hidróxido o una base, ¿sí? Siempre se nos va a variar entre estas dos concentraciones, que se liberan, y lo que uno hace es medir esas dos concentraciones en el medio. Hay muchas maneras para medir, ¿sí? En este caso, nosotros medimos y nos da un valor, una concentración, y en base a esa concentración de estas dos sustancias, vamos a calcular pH, ¿sí? En este caso sí vamos a tener que usar las fórmulas de pH y de pOH, que te dice, dan las siguientes concentraciones aproximadas de hidrogeniones y de oxidrilos, calcule pH, pOH, concentración, o la otra concentración, según corresponda, e indique el medio ácido, neutro o básico, ¿sí? Esto último, que es indicar el medio, eso se indica una vez que ustedes ya sacaron pH, ¿sí? Recordemos, si el pH les da entre 0 y 7, es ácido. Si les da 7 es neutro, y si les da entre 7 y 14, el pH es básico, ¿sí? Así que eso lo van a poder calcular recién a lo último que ustedes ya tengan el valor de pH o de pOH. Existe una escala o una manera de representar pH basándonos en el pOH también, ¿sí? No sé si lo han visto, pero a lo mejor siempre vamos solamente a pH y nos centramos en eso. Entonces, bien, vamos a aclarar acá las fórmulas, así las tenemos presentes, ¿sí? Que sabemos que el pH es igual a ¿qué? Al menos logaritmo, uy, disculpen que es medio complicado escribir, al menos logaritmo de ¿qué? De la concentración de esta sustancia, ¿sí? De protones. Esta es la de pH. Ahora, ¿cuál va a ser la de pOH? La misma, solamente que de la concentración de oxidrilos, ¿sí? Si se llegan a olvidar en algún momento, son exactamente las mismas. ¿Y cómo se dan cuenta de cada una? La del pH te mide, te lo dice el nombre, la del pH te mide la de protones, la de hidrógenos, y la del pOH te va a medir la de OH. ¿Sí? Son exactamente iguales las dos, por ahí para que no se olviden o no se les haga lío. Estas dos. Y después ustedes tienen una manera que es pH más pOH, pH más pOH, que les va a dar 14. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que no es necesario que ustedes calculen las dos. Pueden calcular directamente una, después se la restan a 14 y les va a dar la otra, porque la suma de las dos siempre va a dar 14. ¿Sí? Entonces, dependiendo de los datos que a nosotros nos den, que los tengan anotados en algún lugar, dependiendo de los datos que ustedes les den, vamos a poder usar una o la otra. ¿Sí? Bueno, hay otras dos, creo que ustedes se las han dado así. En este caso no lo van a necesitar. Que es cuando ustedes tienen que apretar el shift, logaritmo y qué sé yo, es cuando ustedes les dan otros valores, ¿sí? O les dan pH o les dan pOH. Por el momento no. Entonces, en el A, ¿sí? Hay que sacar pH, pOH y estas dos concentraciones ¿de qué? Del jugo gástrico. ¿Qué te da? La concentración de protones. Entonces, si te da esta concentración, ¿sí? Que te está diciendo acá, o sea, esto es igual a ¿qué? A 1 por 10 a la menos 2. Entonces, si tenemos esto, ¿sí? ¿Qué fórmula vamos a usar? Esta que está acá, que es la de pH, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos el pH de la solución A? Hacemos, todo esto es calculadora. A veces las dudas más comunes son de cómo usar la calculadora, ¿sí? Porque no tiene mucha más vuelta. Entonces, en este caso, ¿cómo es? Menos logaritmo de la concentración de protones, que ¿cuánto es? 1 por 10 a la menos 2. ¿Sí? ¿Y cuánto les da el pH de la primera solución? Si les sale bien en la calculadora. ¿Puede ser 2? Sí, siempre que ustedes saquen pH o pOH, siempre les tiene que dar entre 0 y 14, porque es como el rango en el cual se encuentra pH. ¿Sí? Si a ustedes el pH les da 125, está mal. ¿Sí?
Siempre el pH tiene que ser entre 0 y 14, es 2. Entonces, en este caso, el pH nos dio 2. ¿Sí? Esto es pH. Muy bueno. Este es el pH. ¿Sí? ¿Cómo sacamos? Ah, porque hay que sacar los 4 acá. ¿Sí? No es que si tenemos uno sacamos solo pH. Acá hay que sacar los 4 datos. Entonces, tenemos pH. ¿Cuánto es el pOH? ¿Alguno se da cuenta o sabe cómo sacarlo? A los 14 menos 2, bueno, no sería así, pero sería así, Sí. más o menos. Sí, si nosotros sabemos que el pH es 2, ¿sí? Acá el pH va a ser 2. Entonces, esto, nada, un poco matemática y si no lo hacen mental. Nosotros tenemos acá 2 es el pH, más pOH les da 14. Entonces, si ustedes saben que la suma de los dos te da 14, ¿qué hacemos? 14 menos 2, esto lo pasas para el otro lado, ¿sí? Menos 2 te va a dar pOH. Entonces, el pOH, que es el segundo dato, acá se pueden hacer una tablita con todos, así lo escriben. pOH, perdón, les da 12. ¿Sí? Siempre la suma de los dos les tiene que dar 14. Hasta ahí vamos bien. Ahora, la concentración de protones, ya se las da. En este caso ya se las da. ¿Qué nos falta calcular? La concentración de OH. ¿Sí? ¿En qué fórmula nosotros vemos implicado la concentración de OH? O de oxidrilos. En la de sacar pOH. Entonces, ¿qué fórmula vamos a usar ahora? Esta, la que está acá abajo. ¿Sí? Hay veces donde solamente les pide uno, o sea, si ustedes les pide pH, terminó en el primero. O si les pide pH y pOH, terminó en el primero. ¿Sí? Solo que acá de cada uno te pide los 4. O sea, van a tener que practicar bastante. Entonces, como te pide la concentración de OH, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Esta segunda fórmula. Nosotros sabemos que el pOH es igual, esperen, uy, que se las escribo de vuelta, así lo trabajamos, y acá quizás se haga un poco de lío con el uso de la calculadora, porque cada calculadora es distinta. Entonces, el pH es pOH, es igual al menos logaritmo de la concentración de OH. ¿Sí? Para esto, nosotros, ¿qué queremos saber? La concentración de OH. Por ende, tenemos que despejar esto como si fuera matemática. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para dar vuelta a toda esta fórmula y que nos quede la concentración de OH? Tenemos que hacer shift logaritmo, esto es, shift. ¿Por qué? Porque el pOH ya lo conocemos, ¿sí? El pOH era 12. Entonces, uno que tendría que hacer, acá poner 12 y pasar el menos logaritmo para el otro lado, cosa de que me quede el OH solo y ese es el resultado que yo quiero obtener, ¿sí? Pero para todo eso en la calculadora yo tengo que apretar shift, shift logaritmo más logaritmo. Estas son el orden de las teclas que ustedes tienen que apretar. Shift, logaritmo que les va a quedar en la calculadora, 10 a la tanto. Y ahí tienen que poner menos, un signo menos, más el valor de pOH, que ustedes conocen. ¿Sí? Y eso les va a dar la concentración de OH. Esto no es una fórmula nueva, o sea, esto simplemente es dar vuelta la fórmula que ustedes ya tienen de pOH. ¿Sí? ¿Alguno se animó a hacerla o les dio el resultado? A mí el pH me quedó en 12 y el pOH me quedó en 2, o sea, me quedaron al revés. Porque usaste mal la fórmula simplemente. La fórmula es exactamente la misma, ¿sí? Vos tenés que el pH es el menos logaritmo de esta concentración, que es la que a vos te da acá. Entonces, el pH, ¿qué va a ser? Menos log de 1 por 10 a la menos 2, ¿sí? Y el otro lo sacamos por la resta. Esto es por el uso de fórmulas nada más, o sea, vos fíjate, tenés estas dos, no sé si se las darán en el parcial, supongo que sí, porque lo hacen virtual me parece. Esto creo que lo pueden tener a mano, o sea, vos fíjate la fórmula, si a vos te dan
esta sustancia, que son los protones, vas a usar la de pH, ¿sí? Sí, me parece raro porque lo estoy poniendo así en la calculadora y me da 2. Pero no sé. Bueno, 2 está bien, pero ese es el pH, ¿sí? O sea, está bien, te tiene que dar 2. El menos logaritmo de esto te da 2. Ah, está bien, claro, no, pensé que ese a ustedes les daba 12, claro, leí mal, perdón. Ok. ¿Y la de abajo cómo la haría? ¿Me la puede ir diciendo paso por paso a ver si me sale en la calculadora? ¿Qué abajo? ¿Esta que estábamos por hacer? Sí. Bueno, eso es así. Retomamos, ¿sí? Sacamos pH, sacamos pOH. La concentración esta de protones no la tenemos que sacar, ¿por qué? Porque ya me nos las da, es el dato, ¿sí? Siempre a ustedes los 4 datos les va a dar 1. Y nos falta calcular la concentración de OH. ¿Cómo calculamos la concentración de OH? Vamos a la fórmula, a cuál de las dos fórmulas tiene OH. Esta que está acá abajo. Entonces, esto lo pueden anotar, así ya les queda siempre hacerlo así, así no lo piensan en cada ejercicio, que es cómo damos vuelta a esta fórmula para que me quede la concentración de OH, para poder calcularla, ¿sí? Se hace en la calculadora. Y se hace así. Shift, ¿qué es el Shift? Por lo general es la tecla de la calculadora que está arriba del todo a la izquierda. Ese es el Shift. Y aprietan Shift. Después aprietan Log, que es el logaritmo que ustedes venían haciendo, menos, y el valor de pOH. Que el valor del pOH en este ejercicio nuestro, que nosotros ya conocemos, es 12. ¿Sí? Entonces me va a quedar Shift log de menos 12. ¿Salió o va de vuelta? 1 por 10 a la menos 12, ¿puede ser? 1 por 10 a la menos 12, algo así. Sí, sí. Siempre, como yo les decía, te da ese resultado, ¿sí? Está bien. Para que lo anoto acá, por si alguno lo quiere saber. Se me desprolijo, disculpen. Esto es 1 por 10 a la menos 12. Bueno, menos 12, ¿sí? ¿De qué? No pueden saber si está bien o mal, pero ¿de qué manera ustedes se pueden dar cuenta si más o menos están encaminados? Que ustedes por ahí me preguntan, ¿ese número está bien? Bueno, el pH y el pOH, estos dos primeros, siempre les tiene que dar entre 0 y 14, ¿sí? Siempre les tiene que dar entre 0 y 14. Esto, si yo les decía, si les da 120, está mal, porque siempre tiene que dar entre 0 y 14, pH y pOH, ¿sí? Ahora, la concentración, cuando hablamos de concentraciones de protones o de oxidrilos, siempre les tiene que dar entre 1 por 10 a la menos 1 y 1 por 10 a la menos 14. Siempre entre esos valores. Genial, muchísimas gracias. De nada. Así se resuelven con estos pasos que hicimos recién, se resuelven todos, ¿sí? En este caso son todos idénticos. ¿Por qué? Porque en todas te da la concentración de protones o la de oxidrilos, ¿sí? Si quieren podemos hacer otro igual, pero a lo que voy es que el procedimiento es exactamente el mismo. Y si mal no me equivoco, en el 7 tienen que hacer lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo, solo que en cuadro. A ustedes les dan, de la primera situación, estamos en el 7, ¿sí? De la primera situación, o sea, el primer renglón, les dan el valor de protones. ¿Qué tienen que sacar? Con esto van a sacar pH. ¿Por qué? Porque usan la fórmula esta. Lo meten acá, menos logaritmo de esto les da pH, ¿sí? Si sacaron pH, pueden sacar pOH. ¿Por qué? Porque lo hacían 14 menos ese valor les daba pOH. Si tienen pOH, podían sacar OH, como lo hicimos recién, ¿sí? Tienen pOH y hacen shift log de menos ese valor y les da la concentración de oxidrilos. Y así completaron los 4. Después, para definir el medio,
pueden usar cualquiera de los 4 valores. Yo personalmente les recomiendo que usen pH, ¿sí? Se basan, una vez que calcularon pH, recién ahí determinan qué tipo de medio es. Si el pH es de 0 a 7, medio es ácido. Si el pH es 7, el medio es neutro. Y si el pH es de 7 a 14, el medio es básico, ¿sí? Es exactamente lo mismo, solo que acá está en tablita. Genial, gracias. De nada. En el 8, el punto D, Sí, te da 2 OH, ¿puede ser? sí. ¿Eso qué significa? Es como un rango, ¿sí? O sea, te dice el pH, bueno, el pH no, la concentración de oxidrilos de la orina puede variar entre 6 por 10 a la menos 10 o entre 2 por 10 a la menos 6, ¿sí? Pueden tomar un valor, uno de los dos valores y decirlo, o lo que correctamente sería y estaría bien es que ustedes saquen el pH, todos los valores, ¿no? Pero que saquen el pH de esta situación y el pH de esta situación. Entonces, por ejemplo, a vos te va a dar, este primer valor te va a dar un pH de, por ejemplo, 2. Y este te va a dar un pH de, por ejemplo, 3. Entonces, ¿vos qué vas a decir? El pH puede ser 2 y 3. ¿Sí? Es como un rango. Eso es lo que deberían hacer. Pero bueno, si no, con un valor está bien, es para practicar. ¿Sí? Pero ahí te da un rango. Perdón que sea tan pesada, pero es que por ahí me cuesta un poco y por eso si ejercito mejor. Sí, obvio. ¿La 10 la puede explicar también? La 10. Sí, por favor. La 10. Dada la reacción. Bien, seguimos en lo mismo. Dada la reacción. Ahí tenemos un hidrógeno y X significa un compuesto cualquiera. ¿Sí? Se disocia en agua y te va a dar ese compuesto cualquiera más el protón. Este hidrógeno que se fue con el agua. ¿Sí? Y un compuesto cualquiera menos, ese que está del otro lado, es así nomás. Claro, o Ah, sea, no, es porque... es lo mismo que está acá, solo que cuando pasó para el otro lado quedó como un anión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque perdió genial, ese hidrógeno. Es lo mismo. Entonces te dice, y te da la Ka, te dice que la Ka es mayor a 1, ¿sí? Un poco lo que estábamos viendo hoy. Te dice indicar cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas. ¿Sigue más abajo? No. Ahí termina. Entonces, hay que ver de cada una de estas, supongo que te mezcla todo acá, cuál es correcta, ¿sí? ¿Qué te dice la primera? Te dice, esta sustancia, los protones, es la base conjugada y el agua es el ácido, ¿sí? ¿Qué tenemos que ver para poder confirmar eso? Ver cuál es o sea, los pares ácido-base. ¿Cuál es el ácido? ¿Cuál es la base? Y por ende, ¿cuál es el ácido y base conjugada? ¿Sí? Recordando un poco lo de hoy. ¿Cuál? Está bien, acá no te dice nada, pero este X tomémoslo como que es un compuesto cualquiera, ¿sí? Que está acompañado. Entonces, ¿qué teníamos presente en cuanto a ácido y base? Que un ácido era aquella sustancia que iba a ceder un hidrógeno, ¿sí? Y la base iba a ser aquel compuesto que iba a aceptar o a captar ese hidrógeno que liberó el ácido, ¿sí? Entonces, de estos dos, ¿sabés identificar cuál es el ácido y cuál es la base entre estos dos? Si te acordás. El ácido sería la H y X, ¿ese? Muy bien. Y por ende, el agua es la base, ¿sí? ¿Por qué decimos eso? Está bien, te diste cuenta, ya uno después con la práctica se da cuenta de que siempre que tenga un hidrógeno, bueno, va a ser ácido, ¿sí?
y el otro va a ser el otro. En este caso el agua también tiene un hidrógeno, pero el agua lo determinamos después. Este es el ácido, ¿sí? Y el agua va a ser la base. ¿Por qué nos damos cuenta de que este es el ácido? Porque como dijimos recién, el ácido tiene la capacidad de ceder un hidrógeno, ¿sí? Y en este caso, en la reacción, ¿qué pasó? Ese hidrógeno lo cedió. ¿Por qué? Porque después la sustancia que a nosotros nos quedó es este compuesto, sin hidrógeno. Eso significa que lo cedió. Como lo cedió, este es el ácido y esta es la base. Por ende, si este es nuestro ácido, este va a ser nuestra base conjugada, ¿sí? Y esta, que era la del agua, va a ser nuestro ácido conjugado. Perdón, ahí que en el chat preguntaron si se grababa la clase, sí. Después está grabada y después se sube, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, en el A ya tenemos los ácidos, los pares ácidos y bases conjugados, ¿sí? Entonces, nos pregunta si estos protones es la base conjugada y el agua es el ácido. Eso es lo que me está diciendo, ¿sí? ¿Esa es correcta o es verdadera? ¿O es falsa? ¿Falsa o no? Es falsa, ¿sí? O sea, no la marcamos porque no es correcta. Bien, el B. Te dice, el medio tendrá un pH básico, ¿sí? Ahí. ¿Cómo nos damos cuenta si el medio tenía pH ácido, neutro o básico? ¿Lo podíamos calcular con las fórmulas de pH? Sí, pero en este caso no te pide calcular porque no te da ninguna concentración, ¿sí? ¿Qué tenemos que mirar para resolver eso? Si acá te dice que libera al medio, H3O, ¿sí? Si libera al medio protones, ¿qué medio va a tener? ¿Te acordás la relación esa? Ya me perdí. Perdón. No, no hay problema. Esto es así, sí. Se los dije, quizás no lo anoté, porque si lo quieren anotar. Si en el medio se libera, ¿qué sería si en el medio se libera? Que esté del lado de la derecha, ¿sí? Si está del lado de la derecha, cualquiera de estas dos sustancias, ¿qué es? Espero que entiendan. Es los hidrogeniones o el protón. Si cualquiera de estas dos sustancias están del lado de la derecha, el medio va a ser ácido, ¿sí? Ácido. Con esto podemos calcular pH. No importa, ¿sí? Porque ahora no nos los pide. Pero si se liberan cualquiera de estas dos, el medio va a ser ácido. ¿Qué sería el medio? Tenemos esta reacción, qué sé yo, cuando vos lo vas a medir, en todo el medio, en toda la solución, como se liberaron estas sustancias, va a ser ácido, ¿sí? Y en cambio, si se libera OH, los oxidrilos, el medio va a ser básico. Esto es en cuanto al medio, ¿sí? Básico. ¿Cuándo es neutro? Pocas veces, no sé si les van a dar algún ejemplo a ustedes. Un medio es neutro cuando no tiene ninguna de las dos, ¿sí? O sea, teóricamente y correctamente, un medio es neutro cuando tiene la misma cantidad de esto que de esto. Entonces como que se juntan, se neutralizan y es como si no tuviéramos ninguno de los dos, ¿sí? Pero en una fórmula, si ustedes no tienen ninguno de estos dos, el medio va a ser neutro, ¿sí? Pero por lo general les van a preguntar, ¿es ácido o es básico? Esto es cuando se liberan. Entonces, basado en esa reglita, te pregunta si el medio tendrá un pH básico. ¿Esa es verdadera o es falsa? No, falsa también. Ácido es o no. Muy bien, también es falsa, porque libera esto, entonces es un medio ácido, ¿sí? El C. En una disolución de ácido clorhídrico 0,01 molar, el pOH es 11, ¿sí? Nada, acá te da como un ejercicio aparte, no tiene nada que ver con esto que está acá arriba. O sea, puede representarlo tranquilamente, ¿sí? Esto que, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que es el que está acá, es como si fuera esto, te lo reemplaza acá, ¿sí? Es más o menos lo mismo. Pero directamente lo podemos calcular con esto. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que una solución con estos datos te da un pOH de 11.
¿sí? ¿Qué hay que hacer acá? Detalle. O esto era lo que yo les había escrito hoy acá. Por ejemplo, nosotros tenemos la reacción, que es el ácido clorhídrico, como está acá, ¿sí? Que libera protón más cloro. En este caso, que ustedes les den, porque a ustedes creo que siempre les han dado, por ejemplo, como en el 9 que dice acá, concentración de protón, tanto, concentración de OH, tanto, ¿sí? Entonces, si ustedes les dan una concentración, esta concentración que ustedes les está dando acá, que es 0,001 molar, es la concentración de ácido clorhídrico, ¿sí? Te dice que vos tenés de esto 0,001 molar, ¿sí? De esto, de ácido clorhídrico. Pero como la reacción es irreversible, no le den mucha bola, la concentración de protones va a ser exactamente la misma. O sea que de esto nosotros tenemos 0,001. 0,001. ¿Sí? Como esta concentración les da 0,001 de protones, me está pidiendo pOH. No podemos calcular pOH con concentración de protones, ¿sí? Porque el pOH se calcula con OH, ¿sí? Pero ¿qué podemos calcular? Si tenemos protones, podemos calcular directamente el pH, ¿sí? Bueno, por ahí es un poco de lío. Esto siempre es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? pH. Vamos a calcular el pH de esta concentración. Decimos, menos logaritmo de la concentración, ¿sí? 0,001, que me da 3, ¿sí? Como me da 3, ¿qué es lo que me da 3? El pH. Entonces, yo sé que gracias a ese valor tengo un pH de 3. Ahora, a mí lo que me está pidiendo, o sea, no me está pidiendo, me está diciendo que el pOH es de 11, ¿sí? ¿Cómo puedo calcular yo el pOH a partir de estos valores que yo tengo acá? El pOH. El menos el pOH. pH menos el pOH. Bueno, sí, O esto si que no, está acá. como lo hizo ahí, pero es más difícil. Claro, bueno, pero esto es la suma, ¿sí? Sabemos que de todas las situaciones, el pH más pOH siempre me va a dar 14. Entonces, si yo sé que el pH es 3, ¿sí? ¿Qué hago? 14 menos 3 me da el pOH, que es 11, ¿sí? La suma siempre, de los dos siempre da 14. Entonces hacemos 14 menos el dato que tengamos y me va a dar el otro. En este caso me dio que el pOH es 11. Entonces, la C es verdadera, ¿sí? O es correcta, digamos. Porque el pOH me dio 11. ¿Qué trampita tiene eso? Que ustedes a partir de esta concentración no pueden sacar pOH directamente. Porque para sacar pOH necesitan OH, ¿sí? Por eso primero tuvimos que sacar el pH, porque te da esta concentración. Bien, y la última te dice si la reacción es reversible. ¿Esa es verdadera o es falsa? ¿Te acordás que era reversible? Sí, sí. Y no, no es irreversible, ¿o no? Muy bien, es falsa, ¿sí? Es irreversible, porque va en un solo sentido. Bueno, bien, ¿sí? Me respondiste casi todo vos. No, no, re dura. Muchísimas gracias. No, por favor, de nada.
¿Podremos pasar al trabajo 4? ¿El 4? ¿Ya lo empezaron? Y yo lo empecé, pero tengo un par de dudas porque hay un montón de ecuaciones y por ahí no sé cuál usar para cuál es cada ejercicio y eso. Bueno, ahí lo chusmeamos. El 4 igual no entra en el parcial, ¿o no? ¿O sí? No Ah. entra. Listo. No sé si alguien quiere ver alguna otra. Claro, por ahí cosa si de los tienen otros. alguna duda de estos, si no pasamos a ver esos. Como no estoy presente en esas clases, por ahí no sé por dónde van. ¿El trabajo 4 de qué era? ¿De estados? Sí, de fuerzas intermoleculares y estados de la materia. Bien. Espérate que borro esto. Bueno, muchísimas gracias, yo te reagradezco. Así que después queda grabada la clase, ¿no? Sí, sí, después se sube. Bueno, pues la voy a ver bien. Muchas gracias. Dale, de nada. El 4. Para que primero lo tengo que buscar. A ver si lo tengo descargado. Sí. Bien, acá estoy. Recién lo veo, no lo había visto. ¿Qué duda tenés? ¿O en qué andás? Estoy en la parte de gases, por ahí a lo último. Bien. ¿Algún punto en particular? En los puntos, sobre todo 7, 8 y 9. Bien, de fórmulas. Sí. 7, 8, 9. O sea, por ahí te cuesta identificar qué fórmula usar. Claro, cuando habla de moles ya y eso, ahí me confundo. Creo que es Bien. Te dieron la fórmula. ¿Cuántas fórmulas te dieron? ¿3? ¿4? Me dieron, ya te digo, me dieron la de temperatura, Sí, la de presión sí, y la de volumen. sí. Después tengo ecuaciones generales de los gases ideales, que es P por B NRT esa, Bien, que es media larga. sí, Después tengo una R, que es 0,082. bien. Y después en todas las leyes, no sé si cada una de esas leyes tiene también su propia ecuación. Sí. O sea, vos te dieron las leyes. ¿Qué te dieron los nombres? La ley de Charles y eso. Sí. Bien, bueno, de eso vos tenés, que supongo que es con lo que tenías que resolver los anteriores. No los leí igual. Em, sí, claro. En los anteriores por ahí usabas esas, ¿sí? Donde vos tenés Sí, siempre alguna situación inicial y alguna situación final. Eh, Hasta el 6, sí. Siempre te plantea como, bueno, vos tenés esta situación, tenés, por ejemplo, este volumen y esta presión, ¿sí? Después te varía alguna de esas variables y tenés que calcular una nueva variable, ¿sí? Siempre que a vos, por ahí es como para identificar las fórmulas, ¿sí? Siempre que a vos te plantean una situación inicial y qué tanto final vas a obtener, o cuando vos tenés algo inicial y algo final, ahí sí o sí tenés que usar algunas de las fórmulas de las leyes, ¿sí? Alguna de esas 3 leyes. bien.
2 o 3, no sé cuántas te dieron, pero son las que tienen las leyes, ¿sí? Que te dicen, por ejemplo, volumen inicial, temperatura inicial, y después volumen final, todas esas, ¿sí? No las tengo a mano. Cuando vos tenés esas leyes que te presentan algo inicial, o sea, una situación inicial y una situación final, tenés que usar esas, ¿sí? Como es hasta el 6. Ahora, a partir del 7, 8, bueno, el 7 y el 8, ahí vamos a usar la fórmula esta, que es P por B igual a NRT, que es la de los gases ideales, ¿sí? Ah, bueno. Fíjate que acá no te dan, o sea, si vos lees la consigna, uno por ahí tiene que pensar qué es lo que está pasando, ¿sí? Te dice, vos tenés en un recipiente que tiene un volumen de 30,4 litros, tenés un recipiente, o sea, tenés volumen, ¿sí? Te dice que ahí adentro vos tenés 6,9 moles del gas oxígeno, ¿sí? O sea, tenés litros, tenés volumen, perdón, tenés el dato de volumen, tenés el dato de moles, que es la N es moles, ¿sí? Y te pregunta, ¿te da algún valor más? La temperatura, me parece. Te da, sí, está bien. Estaba leyendo el 8, el 7. ¿Cuál es la presión del gas? Bien, y te da la temperatura, ¿sí? Y te da la temperatura. Te pregunta, ¿cuál es la presión? O sea, acá nosotros no tenemos una situación inicial y que cambió algo y tenés que calcular una situación final. Simplemente te pregunta, vos tenés estas situaciones, averiguame este dato que me falta, ¿sí? Cuando te pasa eso, vamos a usar esta fórmula. No sé si hay alguna más, si hay alguna más, pero en este caso vamos a usar esta fórmula. ¿Por qué? Fíjate que te da otra manera de darte cuenta. Vos fíjate qué datos tenés y qué datos no, ¿sí? Entonces, acá te da 6,9 moles, o sea que los moles los tenemos. Te da un volumen, ¿ves el volumen? ¿Cuál es la presión? Esto es lo que nosotros queremos averiguar, la presión. Y te da la temperatura, ¿sí? Nos falta R, sí, pero R, como vos me lo mencionaste recién, R siempre es un valor fijo que nosotros ya sabemos. Es una constante y es la constante de los gases, ¿sí? Que es 0,082 y tiene sus unidades correspondientes. Entonces, R también lo tenemos, ¿sí? Tenemos tenemos 4 variables y una sola incógnita. Como nos queda una sola incógnita, la podemos despejar, ¿sí? Entonces, ahí hay que rellenar con los datos y despejar la presión. Que supongo si te salieron los anteriores, eso te sale despejar. Acordate siempre que la presión va a estar en atmósferas, o sea, tiene que estar en atmósferas, ¿sí? Bueno, igual te lo pide ahí. El volumen tiene que estar en litros, lo tenemos en litros, ¿sí? Los moles, están en moles. R tiene todas estas unidades, atmósfera por litro sobre mol Kelvin, y la temperatura tiene que estar en Kelvin. Y acá la tenemos en grados centígrados, ¿sí? Así que en eso presta atención y vamos a pasar la temperatura esta que te da a Kelvin. Y recién ahí reemplazás y despejás la presión, ¿sí? ¿Lo querés intentar o querés que lo hagamos juntas? Lo hice 62 más 273. Bien, esa es para calcular la temperatura. Bien. Sí, Que te da 335 Kelvin. sí. Bien. Y ahora en la fórmula reemplazamos esos datos, ¿sí? ¿Está bien si lo divido en 30 sobre 4? 30 por 4, Em, ¿o es 30,4? Eso es 30,4 el valor. Ese valor de 30,4 es el volumen. O sea que después Claro. lo vas a tener que pasar dividiendo, ¿sí?
Y ahí reemplazando todo me da 6,2 A ver, atmósferas sería. ya te digo, por 0,082 por 6,9. Me da 6,23. Claro, sí. Sería, o sea, ¿qué tendremos que hacer? 6,9, que son los moles, ¿sí? Por 0,082, que es la R. 6,9 por 0,082 por la temperatura en Kelvin, que era 62 más 273. Todo eso me da 189,54 y lo divido por el volumen, que es 30,4. Divido 30,4 y me da 6,23. Bien, bueno, ese me salió. Bien. El 8 es idéntico, ¿sí? Solo que ahora te cambia otros datos. Fíjate que te da, o sea, usás la misma fórmula. Te da moles. Vos del tema, si tenés duda, agarrás la fórmula y te fijás. ¿Qué tengo? Si a vos te queda una, es porque podés usar esa fórmula, ¿sí? Tenés moles. Tenés presión, o sea, tenemos moles. Tenés presión, en este caso la presión la tenemos. Te pregunta volumen, o sea que ahora nuestra incógnita va a ser el volumen. R lo tenemos y la temperatura también la tenemos, ¿sí? Ese lo podemos usar también con esa fórmula. Ahora el 9, estaba mirando por arriba. El 9 te pregunta presiones parciales. Ahí tenés que usar una fórmula que es de presiones parciales, si te la han dado. ¿Cuál sería esa fórmula? La de presiones parciales. Tiene un nombre y no me acuerdo. ¿La de Dalton puede ser? Sí. Bueno, que en eso a vos te tienen que dar que la presión total es igual a la fracción de cada compuesto por la presión parcial de cada uno de esos compuestos. No, al revés. La presión parcial, acá. La presión parcial de cada uno, es igual a la fracción molar, que es la concentración, ahora vemos, por la presión total. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que presión parcial significa como la presión que aporta cada uno de esos gases a la solución total, a la presión total. ¿Sí? Acá, ¿qué te dice? Vos tenés una mezcla de gases que tiene 0,31 moles de oxígeno, 0,21 moles de el óxido de nitrógeno y 0,29 moles de helio. Los tres son gases. Vos tenés una solución, ¿sí? Donde tenés esos tres gases. Y te dice que la presión total es de 1,50 atmósferas. O sea, la presión de los tres gases juntos es 1,50 atmósferas. Te pide calcular las presiones parciales de cada uno. O sea, de esos 150 atmósferas, ¿cuánto aporta el oxígeno? ¿Cuánto aporta el óxido de nitrógeno? ¿Y cuánto aporta el helio por separado? ¿Sí? Que no significa que sea esto dividido 3, no. ¿Por qué? Porque cada presión de cada gas es la presión total, y eso se calcula con la fórmula, ¿sí? La presión total por esta fracción molar. Es decir, cuánto vos tenés de cada uno. ¿Sí? Que fracción molar, perdón, no reemplazamos directamente los moles. ¿Lo han visto en el teórico? ¿Llegaron a ver esto? Sí. Justo ese punto no. Ah, Los últimos puntos de estos no. claro, pero bueno, en la teoría la fórmula se las dio. Sí, eso sí. Ok. Bueno, ¿esto qué es? La fracción molar, no sé si lo han visto en solución, me parece que no. Fracción molar, que es X, ¿qué es? Los moles de el compuesto que vos querés analizar. Por ejemplo, si vamos a analizar de oxígeno, ¿sí? ¿Cuál es la fracción molar de oxígeno? Son los moles de oxígeno dividido los moles totales. Es como decir, ¿qué fracción del total vos tenés? ¿Sí? Los moles totales. Totales. Entonces,
En X ¿Los no totales vamos serían a... 3? ¿Cómo? ¿Los totales serían los 3 o solamente el de oxígeno? Exacto. Los totales sería la suma de los 3, o sea, todos los moles totales. ¿Sí? $0,85 me dan los 3 juntos, digamos. Perfecto. Entonces, 0,85 son los moles totales. ¿Sí? Para calcular la fracción molar de oxígeno, tenemos que hacer los moles de oxígeno, 0,31, dividido los moles totales, 0,85. ¿Qué cuánto te da eso? 0,36. Muy bien, entonces, 0,36, ¿qué es? La fracción molar, X, ¿sí? Uy, me salió re chulo. 0,36 es la fracción molar del oxígeno, ¿sí? Por la presión total, 1,50 atmósferas, y te va a dar la presión parcial del oxígeno. Claro, y eso tengo que hacer con los 3. Eso tenés que hacer con los 3. Los moles totales siempre van a ser lo mismo, porque la suma es de esa situación, ¿sí? Pero acá, si vos querés calcular la fracción del óxido de nitrógeno, vas a poner 0,25, dividido 0,85, ¿sí? Claro. Y bueno, el 10 se ve que ya es más, que te integra todo. Fíjate de última, en la próxima clase lo vemos. A ver, creo que, no sé si lo hice ese. En realidad intento hacerlo, después si no me salen, me fijo, pero por lo menos. Sí, obvio. em, bueno, en el A del 10 hice 40 más 273, que me dio 313, así que ese es verdadero. Bien. En el B tenés que usar una de las leyes, no recuerdo cuál, pero la que es a presión constante. Acá la En busqué. el C me pareció que era la ley de Avogadro, ¿puede ser? Que dice presión y temperatura constante, el volumen es directamente proporcional al número de moles. ¿Sí? El volumen es inversamente proporcional a la temperatura a presión constante. Ahí vos tenés que mirar. El C y el D se hace con las leyes que a ustedes les dan, ¿sí? Lo que ustedes tienen que mirar ahí es cómo se modifica en una fórmula, para que identifique cuál es. En el C, presión constante. A presión constante, analizamos la ley de Charles. Entonces, por ejemplo, en el C, el D es igual pero con otra fórmula. En el C, vos tenés la ley de Charles, donde tenés volumen 1 sobre temperatura 1
es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Esto es media general, o sea, no tenés que mirar esos datos que están ahí. Te dice, el volumen es inversamente proporcional a la temperatura a presión constante. ¿Sí? ¿Qué te está diciendo esto de inversamente proporcional o de directamente proporcional? Algo es directamente proporcional cuando vos, si aumentás una variable, la otra variable también se aumenta. ¿Sí? Es medio complicado, no sé si lo han visto en el teórico todavía. Y algo es Nos dio las inversamente... definiciones. Sí. Y algo es inversamente proporcional cuando es al revés, o sea, si uno aumenta, el otro disminuye. ¿Sí? Es como que es en proporción inverso, al revés. Y directamente proporcional es que aumentan los dos al mismo tiempo. ¿Para qué? Para compensar y llegar siempre a un mismo resultado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos esta situación, de manera general, ¿sí? Vos decís, tengo un volumen y tengo una temperatura. Ahora, si el volumen, te dice, el volumen es inversamente proporcional a la temperatura. Si el volumen aumenta, en este caso, ¿sí? La temperatura también tiene que aumentar. ¿Para qué? Para cumplir con esta igualdad. Por ahí es mucha matemática, no sé de qué manera se los habrá explicado el profe, si es que se los explicó. Pero ¿esto qué significa? Que en esta fórmula de a presión constante, ¿sí? El volumen y la temperatura son directamente proporcionales. O sea, si uno aumenta, el otro tiene que aumentar. ¿Para qué? Como para seguir manteniendo esa relación. ¿Sí? Si vos aumentás mucho este y este lo disminuís, es como que o sea, van como al lado contrario, se disparan. ¿Sí? ¿Para qué? Para seguir manteniendo el mismo valor. ¿A qué voy, por ejemplo? Si vos tenés acá un volumen, ponele que tenés un volumen de 2 y una temperatura de 4, ¿sí? Datos muy matemáticos simples para ver nada más. Y el volumen te aumenta a 4, ¿sí? Para seguir manteniendo la misma relación, fíjate que acá hay un igual, y la idea es siempre mantener la misma relación en estos casos de algo inicial y algo final, ¿sí? La temperatura también me tiene que aumentar, justamente para eso, como para seguir en el mismo aumento, para seguir en la misma relación. Entonces, si por ejemplo acá me aumentó el doble, bueno, acá me tiene que aumentar el doble también. ¿Para qué? Para que de este lado, ¿sí? A mí me quede, si yo hago 2 dividido 4, me queda 0,5. ¿Sí? De este lado me queda 0,5. Para que a mí me quede de este lado 0,5, tengo que aumentar los dos de la misma manera. ¿Sí? De tal manera que 4 dividido 8 me quede 0,5. Nada, es una explicación por ahí media matemática. No sé cómo se los habrá explicado por eso, o cómo, a qué va dirigido. ¿Sí? Sí, en realidad nos pasó las definiciones, pero no nos dijo, o sea, no me dijo que proporcional significaba esto y inversamente lo otro. Claro. Eh, De última, te lo digo, dio muy por preguntales, arriba. claro, preguntarles a ver por ahí ellos qué enfoque le quieren hacer, ¿sí? Pero bueno, por ahí cuando uno dice esto es directamente proporcional, porque aumentan los dos al mismo tiempo, ¿sí? Claro. Pero bueno, eso sería. Por las dudas igual preguntarle, porque capaz te complico o algo nada que ver, así que preguntarles mejor. Eso No, particular. o por ahí, sí, o por ahí tengo que hacer alguna ecuación o algo que no tengo tampoco, Ujú, pero sí les voy a preguntar. dale. Bueno, Lu, ahí ya creo que no tengo ninguna otra duda, cualquier cosa. No sé si quedó alguien. Sí, no sé si tenían alguna duda de lo anterior, si no, como que terminamos por hoy. Bueno, yo los dejo, a mí me quedó todo bastante claro. Muchísimas gracias, quedó todo clarísimo. De nada, me alegro.
Bueno, entonces si no hay más dudas de nada, voy a cortar, ¿sí? Corto la grabación y corto la sala.